Muy bien, hermanos, pues hoy yo quiero hablaros de mi mejor amigo, del mejor amigo que he conocido, de la mejor persona que un hombre o una mujer cristiana puede llegar a tener en esta vida y también en la eternidad. Y hermanos, me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Alguien dijo que el propósito de ser cristiano no era solo morir y luego ir al cielo. La salvación no es solo alcanzar al hombre y llevarlo al cielo, sino lograr sacar al Dios del cielo y ponerlo también en el hombre. Esta es una obra extraordinaria y es una obra totalmente realizada por Dios. Y en esta mañana el tema central de nuestra predicación es ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. Hay un versículo ahí que quiero que veamos por un momento, Efesios 5. Me gustaría que dejarais ahí la lectura, la Biblia abierta en Efesios 5, versículo 18. Pero antes yo quisiera haceros una ilustración. En una ocasión a un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel, pero como vivía este hombre en un clima tropical, por cierto no necesitaba los guantes, así que los guardó en un cajón y muy pronto se olvidó de ellos totalmente. De modo que no le servían para nada, porque no los usaba. Pero resulta que años más tarde tuvo que ir a trabajar a una ciudad con un clima muy frío y entonces se acordó de los guantes de piel. Al fin encontraría el uso para aquel regalo que le habían hecho y que él consideraba que no era un regalo de utilidad. Fue al cajón donde tenía guardados los guantes de piel y comenzó a ponerlos. Y cuando metió el dedo en uno de los guantes, sintió que algo impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando descubrió que en ese hueco del dedo había un billete de 100 euros enrollado? Y siguió revisando los otros dedos del guante y en cada uno había ahí otros 100 euros. Los billetes habían estado ahí todo el tiempo, pero él no se había dado cuenta hasta ahora. El Espíritu Santo está en la vida de todo creyente en todo momento y muchas veces no somos conscientes de esto. Pero los creyentes somos llamados a depender de Él. Tú debes ser lleno del Espíritu Santo y permitir que tu vida esté dirigida, esté controlada y diría más, esté dominada por Él. A veces creo que los creyentes no sabemos lo que tenemos. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y debemos cooperar con Él para que el Espíritu Santo no solo viva con nosotros, sino a dejarnos ser llenos de Él. Es muy importante. Con el Espíritu Santo nos pasa como nos pasa con la fe. Hermanos, cuando Dios nos salvó, nos dio una fe que es el motor de nuestra vida cristiana. Y esa fe es un motor muy potente. Yo diría que es un motor con muchos caballos. Y tú no lo has generado, ni yo, porque la fe, dice la Biblia, que es un don de Dios. Y sin fe, dice Hebreos, que es imposible agradar a Dios. Y hay muchos cristianos que empujan la fe en vez de dejar que la fe los lleve. Y esa fe, que debía de ser una bendición, a veces se convierte, hermanos, en una carga. Están agradecidos por la salvación, pero piensan que la carga es tremenda y no hacemos caso de lo que Jesús dijo. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Vamos al versículo 18. Estamos en Efesios 5,
versículo 18. Tenéis todos ahí la lectura. Dice allí, en Efesios 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fijaros bien, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cada hijo de Dios es mandado a ser lleno del Espíritu. Efesios 5, 18. Por lo tanto, no estemos, hermanos, contentos solo con saber esta doctrina, con aprender esta doctrina, sino realmente a que podamos cada uno de nosotros experimentar esa llenura del Espíritu. Ahora, yo quisiera que nos hiciéramos todos una pregunta personal, y es, ¿estamos siendo llenos del Espíritu? Ahora mismo, ¿estamos siendo llenos del Espíritu? No quiero que nadie conteste en voz alta, pero es bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos en nuestro interior si estamos siendo llenos del Espíritu. Y fijaros que yo no he hecho la pregunta si el Espíritu Santo mora en vosotros, porque el Espíritu Santo vive, habita en todo cristiano. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios es una persona. Y una persona no la puedes ir recibiendo poco a poco, o por partes. Cuando tú recibiste la salvación, el Espíritu Santo vino a vivir contigo, y no como una visita que viene y se va para estar contigo unos días, sino como alguien que viene a tu casa con las maletas para quedarse. El Espíritu no quiere ser una visita. La intención de Dios no es solo visitarnos, sino quedarse a vivir en nosotros, con nosotros. Cuando tú lo tratas como una visita pasajera, se contrista. Por eso dice en Efesios capítulo, en este mismo libro de Efesios capítulo 4, versículo 30, dice allí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él quiere ser, hermanos, nuestro ayudador. Él quiere ser nuestro consolador. Él quiere darnos fortaleza. Él quiere ser también nuestro refugio en todo tiempo. Y para eso es necesario que viva contigo. Por eso yo os preguntaba si creéis en la llenura del Espíritu. No estoy haciendo esa pregunta, sino si estamos siendo llenos del Espíritu. Y yo sé que esta es una pregunta muy personal, pero ahí en Efesios, versículo 18 del capítulo 5, dice, sed llenos del Espíritu. Y vivir una vida llena del Espíritu, pues lo podemos traducir como un estado de buena salud espiritual. Se puede experimentar, además, hermanos, a cualquier edad que tengamos. Pero la falta de buena salud, sepamos que impide el crecimiento, tanto sea físico como sea espiritual. El ser salvos no es una cosa que tú haces por Dios, todo lo contrario. Eso es algo sobrenatural que el Espíritu de Dios ha hecho en ti. Cantábamos, el primer himno que cantábamos tenía estas palabras. El primer himno que cantamos en esta mañana decía unas palabras que son, yo las tengo aquí anotadas, no sé cómo el Espíritu me trajo a Jesús. Es que fue el Espíritu el que nos trajo a Jesús, dándonos una nueva vida, obra del Espíritu Santo. Primera Juan capítulo 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu? En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice allí que todos fueron llenos
del Espíritu. Y aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y estas palabras nos dan a entender claramente que hay diferencia entre tener el Espíritu y ser lleno de Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Los efesios a quienes Pablo dirige esta carta habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que eran las arras de la herencia comprada por la muerte de Jesús. Pero no estaban siendo llenos del Espíritu, porque hay diferencia, hermanos, entre estos dos estados. Los cristianos todos tenemos al Espíritu Santo, pero eso no significa que estemos siendo llenos de Él. Todos los que estáis aquí sabéis, sin lugar a dudas, la diferencia que hay entre un riachuelo y un río. En ambos casos hay agua, pero en uno la corriente es muy débil y en otro la corriente es poderosa y puede mover hasta fuentes eléctricas. ¿Cuál es, hermanos, la diferencia? La diferencia está en la cantidad de agua que llena ese cauce del río. Sed llenos del Espíritu, es lo que dice aquí el apóstol. Y las Escrituras enseñan esa verdad con mucha claridad. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en su segunda epístola, versículo 6, dice, te amonesto que avives el don de Dios que hay en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, riachuelos, sino de fortaleza, ríos de amor y de esperanza. El don había sido dado, pero se apagaba. Es como una chimenea donde los troncos se convierten en cenizas y la llama se va apagando poco a poco. Por eso Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, sé lleno del Espíritu. ¿Entendéis, hermanos, ahora cuál es la diferencia entre recibir el Espíritu y estar llenos de Él? Todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo, pero son pocos los que lo aprovechan. Es decir, son pocos los que lo utilizan. Por eso muchas veces los cristianos que hemos recibido el don del Espíritu Santo andamos a trompicones, tropezando, en busca de Él en medio de las tribulaciones, de las aflicciones de nuestra vida. Y si es así, puede ocurrir que no sepamos nada de esto al respecto. Ser lleno del Espíritu es estar entregado a Él en cada área de nuestra vida. Y esta experiencia compara Efesios aquí con la embriaguez. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Así como el vino controla a una persona que está borracha, el vino lo controla y esa persona va a ser más valiente, a ser más hablador. Pues también el cristiano que está lleno del Espíritu puede ser valiente para muchas cosas, para testificar, por ejemplo, de su Señor. Y las claves de ser llenos del Espíritu o para ser llenos del Espíritu son dos, son las siguientes. La primera es obediencia. Es necesario, hermanos, la obediencia. En este versículo 18, aquí no es una sugerencia que Dios nos hace, no es ni tan siquiera un consejo, ni una recomendación, es un mandato, es una orden, hermanos. Sed llenos del Espíritu. Y esto no es algo opcional que Dios pide, ni tan siquiera es algo que podemos dejar para hacer mañana. Es más, un creyente que no está siendo lleno del Espíritu, de acuerdo a lo que la Biblia dice, está en rebelión contra Dios. Porque Dios es soberano y manda. Y Él manda que seamos llenos del Espíritu. Por eso mi pregunta anterior no era si habéis sido llenos, sino si estáis llenos. Tiempo aquí presente, ahora.
El apóstol Pablo conocía muy bien todas estas cosas que obstaculizan al Espíritu de Dios para que Él no lleve el control de nuestras vidas. Y en este libro de Efesios, aquí capítulo 5, versículo 18, el creyente recibe este mandato a ser lleno del Espíritu. Y esto involucra, hermanos, una acción por nuestra parte. No es algo automático que Dios hace, nada de eso, sino que es el resultado de la obediencia. Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, hay allí unos versículos muy conocidos que dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos cosas que tú y yo necesitamos como creyentes: obediencia y sacrificio. Y esto involucra, hermanos, la rendición total de nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestros talentos. Cada área de nuestra vida ha de ser sometida a la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos obedecer a Dios. Segunda clave: nuestras obligaciones. Habíamos hablado, la primera clave es la obediencia. Segunda clave, nuestras obligaciones. ¿Alguna vez habéis pensado qué obligaciones tenemos como cristianos? ¿Qué es lo que la Biblia nos manda hacer? Yo te voy a decir algo importante, pero que tal vez pueda sorprenderte. Tú no tienes la fuerza, tú no tienes la fortaleza suficiente para hacer lo que la Biblia te manda, y tú debes saberlo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Por ejemplo, hermanos, si seguimos leyendo en el versículo 18, nos habla ahí de ser llenos del Espíritu, pero fijaros, el versículo 19 nos va a pasar a hablar de adoración. Dice el versículo 18, sed llenos del Espíritu. Y el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un espíritu, hermanos, de gratitud. No dice dando gracias por algunas cosas, sino que dice dando gracias por todo. No dice que debemos dar gracias de vez en cuando, sino siempre al Dios y Padre. Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso en esta mañana hemos venido aquí a cantar cánticos, himnos espirituales, que muestran también nuestro agradecimiento. En nuestra vida de adoración debemos de estar llenos del Espíritu. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Dios es espíritu y Él dice que los que le adoran deben de hacerlo, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y una de las obligaciones que tenemos los creyentes es de sometimiento los unos a los otros. A Dios hay que adorarle en espíritu, pero no solo en la vida espiritual, sino también en la vida matrimonial. Sigamos leyendo el versículo 21 en adelante para conocer nuestras obligaciones como cristianos. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pocas palabras hay aquí, hermanos, pero hay mucho contenido. La sumisión, hermanos, no es un asunto para mujeres. La sumisión es para todos los cristianos. No nos equivoquemos, esta es una frase
muchas veces descuidada en el día de hoy, de someternos los unos a los otros. Pero Pablo nos habla de la sumisión de los cristianos, que todo cristiano lleno del Espíritu debe ser humilde y sumiso. Ningún creyente es superior a otro, sino que todos son iguales ante Dios, en el temor de Dios, dice el versículo 21. Y Pablo habla de sometimiento los unos a los otros como resultado, hermanos, fijaros bien, de ser llenos del Espíritu. Si tú no estás siendo lleno del Espíritu, no vas a someterte a nadie. Someteos unos a otros. Vamos a hacer aquí una pausa. Cada sociedad bien ordenada reposa sobre dos principios fundamentales, podemos decir dos pilares, establecidos por Dios: autoridad y sumisión. Y yo sé de sobra que, hablar de esto es difícil hoy, y además ser políticamente correcto. Pero, hermanos, yo estoy explicando lo que la Biblia nos manda. Ha de haber aquellos que tienen el deber de ejercer autoridad y aquellos que deben someterse a la misma. Y esto también sucede con los gobiernos de este mundo. Dios lo ha establecido así. La ausencia de autoridad es anarquía y ningún gobierno puede sobrevivir bajo una anarquía. El domingo próximo iremos a votar y del gobierno que salga de las votaciones todos tenemos como cristianos el deber de someternos, sea cual sea el tipo de gobernantes. ¿Por qué? Porque Dios lo manda en su palabra. Dios está al control siempre. Y las autoridades, sepamos, están puestas por Él. Son autoridades delegadas y tú y yo debemos obedecerlas. Porque si no lo hacemos, estamos rebelándonos contra Dios. Porque Él las ha establecido. Cuando desobedeces, estás desobedeciendo a Dios. No tenemos alternativa más que someternos a las autoridades gobernantes. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento está de parte de la autoridad delegada. Hay una excepción que yo he encontrado que se encuentra en Hechos 5:29, es allí cuando Pedro y los demás apóstoles se le prohíbe enseñar en el nombre de Jesús y Pedro responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A nosotros siempre nos gustan las excepciones para agarrarnos a ellas cuando nos conviene. Pero ojo, esto no sirve para que tú le contestes a una autoridad municipal, ni tampoco que le contestes así a tus padres o a tu marido, ni tampoco para que le contestes así a tus ancianos de la iglesia. Y se hace, hermanos, se hace a veces. Pero sepamos que de acuerdo a la palabra de Dios algún día tendremos que dar cuentas de esto al Señor de todas las autoridades delegadas. En la Iglesia es igual. Decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y es verdad. Todos sabemos que un cuerpo físico, a no ser que esté enfermo, al cuerpo no le es muy natural obedecer esto a la cabeza, y yo diría que hasta agradable. A veces, de repente lanzamos un suspiro y eso está todo controlado por el cerebro y no nos cuesta. Lo hacemos de una manera natural, ¿verdad? El Señor nos puso en un cuerpo en el cual hay completa unión y perfecta obediencia. Y la Iglesia no es solo un lugar para la comunión de los hermanos, sino también para la manifestación de la autoridad. Y cuando resistes a la autoridad de los miembros, estás resistiendo a la cabeza. Y si aceptamos la autoridad de un miembro, es lo mismo que cuando aceptamos la autoridad de la cabeza. Es imposible hacer que cada miembro de un cuerpo entero, cada uno, tenemos que aprender a someternos a los demás miembros y todos a la cabeza. Ningún miembro puede darse el lujo de ser
independiente en la Iglesia, puesto que no lo eres, no somos más que un miembro. La mano no puede percibir el color, así que tiene que aceptar la autoridad del ojo para ver. Y cuando todos estemos coordinados, eso será perfecto. Y Dios dice que presentará al Padre a la Iglesia perfecta. Yo no sé cómo va a ser eso, pero Él lo promete. Todo será perfecto. El problema de hoy, hermanos, es que la mano insiste en ver, aún después que el ojo ya ha visto. Y esto, cuando sucede en la Iglesia, pues crea pobreza, hermanos. Sobre todo en los miembros que actúan así. La autoridad no es más, fijaros, la autoridad no es más que la manifestación de las riquezas de Cristo. La insubordinación produce pobreza. Mateo capítulo 6, versículo 22. El ojo es para ver, la mano es para trabajar, el pie es para andar, ¿o no es así? Claro que también yo puedo salir de este local después a gatas, pero mejor no intentar hacer esto. Lo que la Biblia nos enseña es distinto muchas veces, hermanos, a lo que nosotros pensamos. Pensamos en la autoridad siempre como algo que nos oprime, pero, hermanos, en la Biblia Dios no tiene ese concepto. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y Él usa la autoridad para suplir lo que nos falta, para nuestro bien. Regresemos de nuevo al versículo 22. Estamos en el versículo 22 y vamos a seguir leyendo. Dice allí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahora nos da la razón. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La Biblia enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Y este es un principio que debemos respetar si de veras amamos a Dios. Debemos respetar la autoridad, el gobierno que Dios ha instituido y someternos los unos a los otros tal como Cristo nos lo enseña. Fijaros, hermanos, que este principio es tan básico que se encuentra en la Trinidad. Cristo se somete al Padre para un ejemplo nuestro de sumisión. Ahora, esto no implica inferioridad, ¿verdad? ¿Que no implica eso? El Señor Jesús no es inferior al Padre. Tampoco la mujer es inferior al hombre. De ninguna manera. En muchos casos son superiores a sus esposos. Pero ante Dios los dos son iguales. Pero este es el principio, hermanos, de autoridad que Dios ha establecido. Yo sé que en el día de hoy no es fácil a la mujer someterse a su marido, a no ser, yo he nacido en un hogar cristiano y a mi madre os aseguro que no le costaba nada hacer esto. Y esto se puede hacer si uno está siendo lleno del Espíritu. Por eso esto es un mandamiento para todos los cristianos. Aquí está la parte principal. Sed llenos del Espíritu. La Biblia dice aquí que la mujer debe estar sujeta a su marido y no es parte, tenemos que reconocerlo, no es parte de nuestra naturaleza el hacerlo. Quizás alguno de vosotros podéis pensar, ¿por qué la Biblia dice cosas tan duras a la mujer? No lo está haciendo, hermanos. Sigamos con la lectura y vayamos al versículo 25, porque ahora aquí nos toca a nosotros los maridos. Versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer debe someterse a su marido como al Señor, pero al marido
dice aquí que debe de amar a su mujer como si fuera Jesucristo. Ahora, ¿cómo amó Jesucristo a su iglesia? La ama sacrificialmente. Él murió por la iglesia, Él dio su vida por la iglesia. Fijaros que a la mujer le manda someterse, pero al hombre le manda morir. Morir. El esposo debe estar dispuesto a morir por ella. Y también demuestra su amor en cómo vive con ella. Colosenses 3, 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ah, si nosotros hiciéramos esto, si amásemos así a nuestras mujeres, sin duda ellas también se someterían alegremente y no les costaría nada someterse, ¿verdad? Pero esta es una cuestión, hermanos, ni más ni menos, de estar llenos del Espíritu. Esta es la clave. ¿Os dais cuenta? El apóstol Pablo habla a los efesios. La Biblia siempre habla de cuestiones prácticas de nuestra vida diaria. Y yo quisiera daros dos requisitos para ser llenos del Espíritu. Hay dos requisitos que la Biblia nos expone para experimentar la llenura del Espíritu Santo. Primer requisito, ser cristiano. El que no tiene al Espíritu Santo morando dentro de él no es cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice allí: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto quiere decir que una persona debe ser cristiana, debe nacer de nuevo, y este nuevo nacimiento es por gracia, es una obra total, completa del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, él describió esa nueva vida como ser nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 6. Y cuando el Espíritu da esta nueva vida, también entra en el nuevo cristiano, para vivir ahí permanentemente, no como un visitante, sino como un residente. Requisito número 2, querer cada uno de nosotros ser llenos del Espíritu. Primero ser cristianos y luego querer ser lleno del Espíritu. Aunque el Espíritu mora en cada creyente, esto no quiere decir que lo llena solo por estar presente, sino que es necesario que el creyente obedezca y deje al Espíritu ejercer el control sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y esto significa que nos hemos colocado como cristianos bajo su influencia, dejándole ejercer el control total de nuestra vida. Me voy a explicar. A veces tenemos algún invitado, o tenéis algún invitado o algún huésped en casa. Bueno, cuando llega, le decimos: oye, siéntete como en casa. Aquí está el frigorífico, aquí tienes tu habitación. Si necesitas algo, nada, vas a la nevera y coges lo que quieras, como si estuvieras en tu casa. Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si algún día tú llegas a tu casa y encuentras a tu invitado en el despacho revisando tus papeles, viendo las cuentas del banco y viendo lo que tú gastas, etcétera? Ah, tú le dirías: hey, pero ¿qué haces ahí, amigo? No, yo no te di permiso para eso. Esto implica, hermanos, que podemos estar dispuestos a vivir con el Espíritu Santo, pero privándole a Él de las cosas que creemos que son o consideramos que son nuestras. Así no podemos, ni vamos nunca a ser llenos del Espíritu. Tendremos al Espíritu, pero no vamos a tener la llenura del Espíritu. Y voy a concluir. El pecado siempre es lo que nos separa de Dios. Ya fue así desde el principio, hermanos. Y el pecado nos separa también de la llenura
del Espíritu Santo. Y la obediencia es lo que nos mantiene el estar siendo llenos del Espíritu. Dios desea llenarte del Espíritu Santo y tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo dice en su palabra. Y Dios no quiere solo que seas lleno, sino que te ordena, me ordena, sed llenos del Espíritu. Todo cristiano que siga a Cristo debe querer obedecer el mandato bíblico de ser lleno del Espíritu. Según la Biblia, el privilegio más grande que tenemos todos los creyentes es ser llenos del Espíritu. A todos nos gustaría ser llenos del Espíritu Santo. El cristiano que se entrega al Espíritu Santo es aquel que se ha colocado bajo el control de alguien fuera de sí mismo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser llenos del Espíritu, que es el motor más potente de nuestra fe. Que Él os siga bendiciendo, hermanos. Amén.